Si no, si estáis cortando, yo Ya está. se lo voy a desconfigurar. Dale. Y ahora sí. Con calma. Cristóbal. Dale. Ya. Estoy pensando. No había pensado la presentación. Estamos en el contexto de una entrevista, Sí, nos sí. acompaña, tanto. Eso. Ya pues. Ya, pues. Ok. Empezamos la entrevista para para la asignatura de taller de habilidades profesionales. Nos encontramos con el profesor y secretario de estudio Francisco Velosa, psicólogo organizacional. Ok, ahora sí. Queríamos comenzar preguntándole qué le motivó a elegir el área organizacional y qué aspectos de ella le resultan más atractivos y desafiantes en su día a día. Llegué al área organizacional bien circunstancialmente. Cuando yo estaba en la universidad, en pregrado, hice mi práctica en psicología clínica. Me interesaba mucho el área clínica cuando estuve estudiando, durante los 5 años que duraba la carrera, ¿cierto? Me enfoqué mucho en eso, no tanto en el área organizacional, más allá de las asignaturas que tuve, evidentemente. Pero luego egresé de la universidad, ¿cierto? Me titulé y estuve ahí un par de meses pensando qué quería hacer. Y circunstancialmente llegué a un trabajo que era de corte organizacional. Entonces yo me titulé en enero del 2013, y empecé a trabajar en abril del 2013, mayo del 2013. Entonces en febrero me dijeron que iba a trabajar ya, o sea que tenía el trabajo, pero que iba a empezar en mayo. Entonces tuve esos meses, 3, 4 meses, para prepararme un poco más en lo organizacional, porque si bien tenía las asignaturas, evidentemente no tenía tanta expertise, y tuve un año completo de práctica profesional en clínica y no en organizacional. Entonces, claro, me iba a enfrentar a un trabajo organizacional. Por lo tanto, en esos meses me preparé, hice cursos, empecé a hacer un diplomado en el área organizacional para enfrentar con las competencias académicas necesarias el desafío laboral que se me estaba presentando. Entonces llegué a este trabajo de la línea más organizacional, que se enfocaba en reclutamiento y selección. Evaluar gente, en definitiva, ¿sí? Que fue bueno durante un tiempo, pero no es lo que me gusta a mí, la verdad. Entonces estuve en eso como 4 meses más o menos, en reclutamiento y selección, pero luego en el mismo trabajo se me solicitó que me hiciera cargo de un programa. Esto era en un municipio, que me hiciera cargo de un programa. Entonces vi el área organizacional no solamente desde el reclutamiento, sino que me fue el área organizacional más desde la coordinación, que es un poco lo que hago, lo que empecé a hacer desde ahí en adelante, lo que hago ahora. Coordinación, gestión de redes, gestión de proyectos. Entonces, ¿qué es lo que me motivó, lo que más me gusta? La línea de desarrollo organizacional, la línea de gestión de personas, de gestión del talento, de cómo trabajar con equipos de trabajo y sacar el máximo de potencialidad de los equipos de trabajo para que resulte un poco la tarea. Eso como a modo general. Claro. O sea, eso sería como lo más atractivo. Y respecto como a lo más desafiante de su día a día. ¿De mi día a día en mi trabajo o como psicólogo organizacional? Porque eso, ahí habría algunas diferencias. Como psicólogo organizacional. Lo más desafiante, yo creo que como psicólogo organizacional, está un poco esta mediación. Habitualmente, cuando trabajas desde la psicología organizacional, estás un poco al medio entre la alta gerencia de algún lugar, ¿cierto? Y también la parte más operativa, ¿cierto? Que sería en este caso como los funcionarios o funcionarias. Entonces, mediar un poco en eso, entre algunas demandas o solicitudes que tiene la parte más operativa, pero también la parte de alta gerencia, que quizás no está tan dispuesta o no hay tantos recursos muchas veces como para llevar a cabo algo. Cuando trabajas desde el desarrollo organizacional, desde la gestión del talento, tienes que buscar ahí como ciertos equilibrios. Y eso es un poco más desafiante. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta, claro, desde su experiencia, ¿cómo definiría las habilidades esenciales que un psicólogo organizacional debe poseer para un buen ejercicio de su rol?
O sea, yo creo que son habilidades, en primer lugar, transversales al área en sí, de la psicología, ¿cierto? A la disciplina, me refiero. Em, Trabajo en equipo, coordinación, por supuesto, comunicación, em, habilidades de gestión y resolución de problemas, pero insisto, eso lo veo desde el ámbito más transversal a lo que hacemos los psicólogos. Ya yéndonos al área más organizacional, elementos de liderazgo, evidentemente. Cuando uno es psicólogo, como psicólogo en general, cierto psicóloga, no necesariamente requieres tantas habilidades de liderazgo dependiendo del trabajo, pero en el área organizacional sí. Liderazgo, trabajo en equipo, ¿cierto? Por otro lado también esta capacidad de comprender y de tener como la mirada global y más holística de lo que es una organización, de las personas que componen las organizaciones, eh, atender un poco a las necesidades globales pero también particulares. Eso como en general, igual. Muchas gracias. Ujú. ¿Y cómo se diferencian estas habilidades esenciales que se requieren en otras áreas de la psicología? ¿Cómo se diferencian? Bueno, decía, ¿cierto? Sí. El ámbito del liderazgo quizás en algunas áreas no es que no sea necesario, pero no es tan latente como en el área organizacional. Pensemos, por ejemplo, no sé, quizás en un psicólogo o psicóloga educacional. ¿Tiene que tener liderazgo? Evidentemente, porque va a trabajar, ¿cierto?, en contextos educacionales. Pero es diferente al liderazgo que quizás tiene que plasmar un poco el psicólogo o psicóloga organizacional, por un rango etario diferente, ¿cierto? El psicólogo educacional trabaja en contextos educacionales, trabaja mayoritariamente con eh, una población estudiantil, ¿cierto? No sé, desde los 5 o 6 años hasta los 18 si vemos como la vida escolar. Entonces, ahí hay una diferencia importante. Y por otro lado también, por ejemplo, en el ámbito más clínico quizás, el liderazgo tiene que ver con cómo yo conduzco una sesión de psicoterapia, a diferencia del liderazgo organizacional, ¿cierto? Que tiene que ver, insisto, con esta lógica del trabajo en equipo, de movilizar personas hacia ciertos objetivos comunes que va a tener la organización. Gracias. Ujú. Y cómo estas habilidades como el liderazgo, el trabajo en equipo, estas habilidades como más blandas se adquieren y se perfeccionan a lo largo de su trayectoria profesional. Mira, yo creo que la mayoría de las personas tenemos estas habilidades, pero hay que trabajarlas, evidentemente. Y para eso la universidad es un buen punto de partida. ¿En qué sentido? En que, claro, en las diferentes asignaturas, en las diferentes, perdón, áreas de la psicología vamos a ir viendo y vamos a ir perfilándonos hacia elementos de liderazgo, elementos de trabajo en equipo. Entonces, en primera instancia yo creo que la universidad, pero por otro lado también estas habilidades o competencias más personales es importante que se puedan trabajar a partir de la interacción. Entonces yo creo que la base acá es la interacción y la vinculación que vamos a tener con las personas. Cuáles son nuestros intereses, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta tanto. eh, y evidentemente también se puede perfeccionar. O sea, hay cursos hoy día, diplomados, magísteres incluso, que guardan relación con estilos de liderazgo efectivo. Por ejemplo, el liderazgo ha ido mutando desde las primeras teorías del liderazgo, ¿cierto? Que era un liderazgo más autocrático, más impuesto, se hace esto porque yo lo digo. Hemos ido hacia un liderazgo mucho más efectivo, un liderazgo mucho más conversacional, un liderazgo más transformacional, ¿cierto? Donde las figuras de liderazgo no te mandan, sino que te orientan y te guían. Entonces eso también, conforme va cambiando un poco el mundo, como van surgiendo nuevos elementos, nuevas formas de interacción a nivel social, a nivel personal, ¿cierto? A nivel comunitario, también se van transformando los estilos de liderazgo y ahí es importante también capacitarse. Eh, y estas habilidades, ¿cómo, ¿cuál es la importancia de estas habilidades en la práctica cotidiana de su labor profesional?
Son importantes porque, por ejemplo, un psicólogo o psicóloga organizacional que no tenga esta capacidad de trabajar en equipo, voy a partir por esa, evidentemente no va a poder sacar adelante el trabajo que se está solicitando, por ejemplo, para la organización. O que no crea de pronto en la lógica del trabajo en equipo. Entonces, es como que un psicólogo en general no crea en el cambio. O sea, todos los psicólogos y psicólogas creemos en el cambio, ¿cierto? Por algo somos psicólogos o estamos estudiando psicología. Entonces, es contraproducente pensar en un colega del área organizacional de pronto que no pueda desarrollar estas habilidades de trabajo en equipo, no puede desarrollar habilidades de liderazgo, no puede desarrollar habilidades de mediación, incluso, ¿cierto? De resolución de conflictos, de trabajo, perdón, claro, de trabajo bajo presión. Y que ahí se romantiza un poco el trabajo bajo presión también, pero es importante que se vayan desarrollando y que se tengan, ¿sí? Que se puedan estudiar, desarrollar, ¿cierto? A través de la vinculación, a través del compartir en entornos sociales, ahí yo creo que es relevante que se pueda llevar a cabo. Al final es como la brecha entre el liderazgo anterior que dijo, así como más de demandar, a uno que sea como el actual. Vendría siendo el trabajo en equipo lo que hace la diferencia. Claro, o sea, el trabajo en equipo hoy día también ha ido mutando y va a seguir mutando. Además, pensemos, por ejemplo, en elementos como la inteligencia artificial. eh, Quizás eso va a traer consigo consecuencias de poca vinculación y de poco trabajo en equipo. Pensemos hace un par de años atrás, 5 años atrás, en la pandemia, hubo toda una generación que no tuvo esta interacción primaria, inicial, ¿cierto? De conocer a un curso, de hacerse amigos de un curso, que se iba a hacer redes de contacto en un curso, pensemos en cualquier tipo de curso, porque se conocieron a través de una pantalla, y una pantalla donde no necesariamente se prendía la cámara. Entonces, ¿con quién estoy hablando? Eso trajo consigo, obviamente, una brecha. Y esa brecha yo creo que va a ir mutando, obviamente, a medida que van surgiendo nuevas tecnologías y yo creo que el gran desafío acá es ver cómo nos vamos adaptando un poco a esto y cómo vamos un poco buscando el equilibrio en torno a lo que se debe hacer, por ejemplo, con este trabajo en equipo o cómo vamos a conceptualizar este trabajo en equipo entre otras cosas. ¿Nos podría dar un ejemplo concreto de cómo ha resuelto conflictos organizacionales usando estas habilidades? Eh, un ejemplo que haya vivido, me imagino, ¿cierto? En algún momento, cuando trabajaba en mi otro trabajo, les contaba, pues estaba a cargo de un programa, tenía un cargo de jefatura, por decirlo de alguna forma, y yo era muy chico de edad todavía, tenía 24 años, claro, a los 23 salí de la universidad, 23 empecé a hacer esto de selección, entre 23 y 24 asumí este cargo de coordinación, casi recién egresado básicamente. Y trabajaba con un equipo de trabajo donde la mayoría de las personas eran mayores que yo, por lo menos 35 años hacia arriba. Entonces estamos hablando de una diferencia importante, de 10, 12 años hacia arriba, ¿ya? Y me tocó desvincular a una persona. Entonces eso, claro, me costó harto, porque era la primera vez que trabajaba, mi primer trabajo, partamos por ahí. Segundo, tenía que yo desvincular a una persona que además era mayor que yo, que llevaba más rato en el equipo de trabajo. Entonces sí, le di hartas vueltas y hablé con mi jefatura, porque claro, yo tenía un cargo de jefatura, pero no era el jefe máximo de la unidad en este caso. Entonces hablé con mi jefatura a ver qué posibilidades había como de coacharme un poco de cómo llevar a cabo esto, porque no me había visto nunca enfrentado a tener que desvincular a alguien. Entonces, claro, fui viendo un poco eso, que me orientaran, que me guiaran. No era azaroso tampoco, ¿cierto? No era antojadiza la desvinculación, sino que habían elementos que yo, claro, desconocía porque me hice cargo en un momento, pero venía toda una historial en el ámbito del trabajo, donde sí se habían dado oportunidades a esta persona y que lamentablemente no se habían cumplido, ¿cierto? Entonces, se había hecho un plan para llegar como última instancia a la desvinculación, pero justo me tocó a mí llegar a la última instancia que fue la desvinculación. ¿Cómo desarrollé esas habilidades ahí, por ejemplo? Creo que la que más desarrollé en ese momento fue la capacidad de mediación.
el hecho de, yo creo que para nadie es grato que lo desvinculen. Afortunadamente no me he visto enfrentado a eso yo, como desde el otro lado, entonces no sé cómo se sentirá, pero me imagino que se debe sentir muy, muy incómodo, ¿cierto? El hecho de que te desvinculen. Entonces, creo que la capacidad de mediación fue la que más desarrollé en ese sentido, porque me permitió también, claro, ver cómo la otra persona se siente, pero también entender que la organización está haciendo algo porque no hubo un cumplimiento de una labor, porque no hubo un cumplimiento de una tarea, y que no fue situacional, insisto, sino que fue eh, periódico en el tiempo, ¿sí? Entonces hacerle ver eso a la persona de una forma también más tranquila, ¿cierto? Entendiendo que la persona puede buscar otras posibilidades, entonces sí, lo fui dulcificando de pronto de ahí, como de las oportunidades que podía tener la otra persona de desarrollo en otros ámbitos, y como también a través de la comunicación, yo creo que eso también lo desarrollé harto, el hecho de explicar las ideas a través de la comunicación, pude hacer que comprenda un poco cuáles eran las brechas que no se habían logrado satisfacer y que lamentablemente por eso se estaba tomando esta decisión de desvinculación. A través de su trayectoria después de eso, ¿nos podría dar alguna otra experiencia clave en la que haya tenido que aplicar alguna habilidad específica para superar un desafío importante en el ámbito organizacional? Bueno, esa era una de ellas, ¿cierto? Que es la desvinculación, que era una no tan positiva. Sí. Una más positiva, en este mismo trabajo, porque estuve 6 años en ese trabajo hasta que me vine para acá. No tenía una trayectoria tan larga en organizaciones, sino que en años sí, pero he estado solamente en 2 grandes organizaciones. Una más positiva que en algún momento este trabajo funcionaba mucho por metas, ¿sí? Por lo tanto, al funcionar por metas a nivel comunal y a nivel regional, porque estábamos hablando de las regiones, con metas regionales que nos pedían, porque había un convenio con un programa del gobierno, entre otras cosas. Entonces, claro, el programa al cual yo pertenecía, en este caso al cual lideraba, tenía que cumplir y satisfacer estas metas y históricamente siempre había llegado, pero como muy... Pensémoslo en categorías, para que lo entiendan. No quiero revelar mucha información por un tema ético, obviamente, pero pensémoslo en categorías. Había categoría 1, que era la categoría así como máxima, cuando se cumplían todas las metas. Categoría 2, donde se cumplían, pero entendiendo también ciertas limitaciones. Y categoría 3, donde se cumplían, pero así ya casi que llegando, rasguñando un poco. El programa donde yo estaba, habitualmente estaba en la categoría 3. Entonces, yo cuando asumo esto, claro, obviamente tampoco queriendo ser invasivo, porque cabro chico además, viendo que había todo un equipo de trabajo que ya venía trabajando de una forma, no venía como a querer cambiar y derribar los mitos inmediatamente, ¿cierto? Entonces esperé un año más o menos a ver cómo el trabajo, a propósito pasó esto que les comentaba, la desvinculación, y fui viendo que había muchas potencialidades en el equipo, pero que no se estaban aprovechando. Entonces ahí, en ese momento estaba haciendo un diplomado también de liderazgo, por lo tanto estaba como aplicando un poco los conocimientos in situ, y empecé, insisto, a ver las potencialidades, empecé a trabajar con el equipo para que el mismo equipo viera sus potencialidades, y cuáles eran los beneficios que íbamos a tener a nivel de trabajo en equipo, pero también a nivel personal. Porque a nivel personal, evidentemente, si empezábamos a subir de categoría, íbamos a tener mayor presupuesto, y ese mayor presupuesto se iba a traducir en una mejor gestión, pero también en mejores remuneraciones para todos. Eh, la mayoría de las personas estaba media jornada en ese trabajo, ¿cierto? Entonces mi compromiso fue que si empezábamos a escalar, yo me podía comprometer a negociar con el alcalde de ese momento, a que se pudieran tener jornada completa, y tener una jornada completa implicaba obviamente una mayor remuneración. No fue de un día para otro, evidentemente, o sea, no es como que un día yo me levanté y ya vamos a pasar del 3 al 1, pero sí nos llevó un año y medio más o menos este trabajo en que fuimos periódicamente así como hormiguitas, trabajando hasta llegar al nivel 2, después vamos al 1, mantengamos en el 1, y en algún momento llegamos a estar muy bien posicionados a nivel regional, en términos de las metas, en términos del servicio que estábamos entregando. Se redujeron las listas de espera, no era un servicio de salud por si acaso, pero se redujeron las listas de espera también de cuánto las personas se demoraban en adquirir el servicio que nosotros entregábamos, y ahí yo creo que pude aplicar muy bien las competencias de liderazgo, trabajo en equipo y sobre todo la gestión del talento. Porque a las personas que trabajaban acá, al parecer,
no se estaban dando cuenta de todo el potencial y el talento que tenían para desarrollar sus habilidades y desarrollar el trabajo. Gracias. Ujú. Em, ¿Cómo ha evolucionado su valoración en cierta habilidad a lo largo de la carrera? ¿Y hay alguna habilidad que al inicio no consideraba tan relevante y que ahora es fundamental para su desempeño? La primera parte de la pregunta, ¿cuál era? Disculpa. ¿Cómo ha evolucionado su valoración en ciertas habilidades a lo largo Ah, ya. de su carrera? Yo creo que la evolución siempre es positiva en lo que pienso yo, al menos de lo que he hecho y de las habilidades que he ido adquiriendo. O sea, eh, soy bien estudioso. Si lo decimos coloquialmente, soy bien ñoño. Entonces me gusta aprender cosas nuevas. ¿Sí? Y aprender cosas nuevas implica también aprender nuevas habilidades, porque yo creo que nunca dejamos de aprender y creo que nunca llegamos a un punto donde sepamos todo, ¿cierto? Eh, Podemos tener mucha experiencia, pero nunca vamos a llegar a un punto donde sepamos todo, claramente. Entonces, por ejemplo, el hecho de lo que hablaba hace un rato atrás, de los estilos de liderazgo, el hecho de ir aprendiendo, además yo vengo de una generación diferente probablemente a la de ustedes, ¿cierto? Donde el estilo de liderazgo claramente era mucho más autocrático. El estar en una sala de clases, por ejemplo, el profesor o la profesora era quien mandaba en la sala de clases y todo el mundo se quedaba callado y era muy magistral, incluso las clases. Eh, Ir cambiando eso, ir derribando esos mitos, desmitificándolos incluso, ¿cierto? Eh, yo le doy una valoración súper positiva a este cambio social, a este cambio organizacional que se ha ido dando en torno a las competencias y a las habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, porque trabajar en equipo no es solamente ya juntémonos y hagamos una tarea, ¿cierto? Sino que es entender que muchas veces algún miembro del equipo puede flaquear, puede fallar, pero estamos todos los demás para sacar la tarea adelante. Ahora, si es recurrente que esa misma persona falle constantemente, ya hay un problema que tenemos que resolver, ¿cierto? Porque sí, todos tenemos la posibilidad de fallar, pero si siempre falla la misma persona y por el mismo motivo, ahí es algo que tenemos que atender. ¿Y la segunda parte era? ¿Hay alguna habilidad que al inicio no consideraba tan relevante y que ahora es fundamental para su desempeño? Sí, extrañamente, la comunicación no es que no la considerara relevante, la forma de comunicar, pero sí siempre la vi como más de segunda categoría, un poco, ¿cierto? Como esta habilidad de comunicación y de expresar bien las ideas. La vi como, más que de segunda categoría, la vi como de perogrullo, así como una obviedad, finalmente. ¿Sí? Es comunicación, o sea, ¿cómo no vas a saber comunicarte? Pero es súper importante entender cómo, a partir de la comunicación, podemos cambiar realidades, pues, en todo ámbito de la psicología, ¿cierto? Una palabra, por muy cliché que suene, puede cambiar completamente una realidad y una percepción de una persona. Entonces, todo lo dicho, como dijo Maturana, es dicho por alguien, ¿cierto? Es dicho por alguna persona, por alguien que quiere decir algo, ¿cierto? Y desde ahí creo que esa es una de las habilidades que en algún momento, insisto, no es que la obviara o la olvidara, pero sí la daba un poco más por hecho y que creo que con el transcurso del tiempo hoy día, viendo todo lo que está pasando además y todo lo convulso que está el mundo, creo que las habilidades de comunicación son muy, muy relevantes. Desde su perspectiva de autoevaluación, ¿cuáles considera que son sus mayores fortalezas como psicólogo organizacional y cuáles son las áreas en las que aún busca desarrollarse o modificar para favorecer su rol profesional? Fortalezas. Yo creo que el trabajo en equipo, no me cuesta trabajar en equipo. Eh, pero también es una debilidad que lo voy a decir después. No me cuesta trabajar en equipo ni integrarme a equipos de trabajo. Otra fortaleza yo creo que es la capacidad de flexibilidad. En general no tiendo a ser muy obtuso, ¿cierto? Ni soy muy cuadrado en general como organizacionalmente pensando, pero si hay una idea que es importante y que se va a llevar a cabo en el equipo de trabajo, tengo esta flexibilidad como para ir viendo ya, quizás mi idea no se puede complementar con la tuya, o quizás mi idea pasa a un segundo plano. Creo que tengo esa capacidad de flexibilidad y que es importante a nivel organizacional. En cuanto a brechas u oportunidades de mejora, vuelvo al trabajo en equipo también. Eh,
me cuesta delegar. Me cuesta delegar. No porque no confíe, sino porque en el ámbito de delegar de repente siento que se me pierde un poco el flujo de información y puede ser incluso un poco más demoroso de repente. Entonces a mí me gustan las cosas más rápidas, ¿sí? Y por eso me cuesta de repente delegar y es algo con lo que en este cargo sobre todo además he tenido que ir trabajándolo harto porque es desafiante el hecho como de manejar mucha información. Estas dos oficinas en general manejan mucha información y si no delegamos, evidentemente hay un colapso, ¿cierto? Y una sobredemanda para las personas, no para el cargo, sino que para las personas que están ejerciendo el cargo. Entonces yo creo que ahí es algo que sigo trabajando constantemente, como esta capacidad de delegar un poco más de información. Gracias. Siguiendo más o menos como en la misma línea, ¿cuál fue la habilidad técnica más difícil como de adquirir durante la carrera? ¿Y cómo lo logró? Siempre desde el ámbito organizacional, ¿cierto? Sí. La habilidad técnica más difícil. Yo creo que el manejo de herramientas tecnológicas, como ni siquiera tan tecnológicas, pero por ejemplo el manejo de Excel, manejo de algunas plataformas, para nosotros como psicólogos organizacionales eso es súper importante. Manejar Excel muy bien, porque trabajamos mucho con planillas, trabajamos mucho con gráficos también, porque habitualmente y lamentablemente, el mundo organizacional está liderado mayoritariamente por perfiles ingenieriles. ¿Sí? No digo que sean malos bajo ninguna circunstancia, tengo muchos amigos y amigas que son ingenieros, ingenieras, entonces creo que está bien. Me gustaría ver más liderazgos o cargos de jefatura que no necesariamente sean del área ingenieril. Pero, como nos vemos muchas veces en las organizaciones enfrentados a perfiles más ingenieriles, ¿cómo hablan los ingenieros y las ingenieras? Con cifras, con datos, ¿cierto? No es tanto la palabrería, sino que es más el dato, el gráfico y ya, ¿cómo va a afectar esto? ¿Cuánto me va a costar esto en definitiva, ¿cierto? Entonces para eso los psicólogos organizacionales sobre todo que trabajamos, porque hay diferentes áreas de trabajo en la organizacional, ¿eh? Pero quienes trabajamos un poco más desde la gestión de personas, ¿cierto? O lo que antiguamente se llama recursos humanos, tenemos que empezar a hablar con cifras, tenemos que empezar a hablar con gráficos y para eso tenemos que manejar ciertas herramientas. Entonces sí, en la universidad quizás me costaba un poco más trabajar con fórmulas de Excel, trabajar con gráficos, con Power BI, que está también por ahí, para sintetizar los datos. Y hoy día creo que he ido paulatinamente también capacitándome, viendo, no sé, pues partí con Excel básico claramente, Excel intermedio, ahora estoy entre el intermedio y el avanzado estoy, pero constantemente nutriendo un poco de información porque creo que es importante, por ejemplo, la pega que tengo hoy día funciona todo con planillas, necesito saber qué es lo que pasa con todos mis estudiantes, en el buen sentido, para tomar decisiones académicas. O sea, necesito saber si un estudiante, por ejemplo, está pasando por un momento complejo en su vida porque eso puede implicar que tenga que congelar. Y eso implica una decisión no solamente académica, sino que implica una decisión económica muchas veces. Y ahí tengo que orientar de forma correcta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, me podrían preguntar, ¿para qué Excel sirve en eso? Tengo 1000 estudiantes, entonces es re difícil que me acuerde de todas las historias de los 1000 estudiantes. Planillas Excel. Entonces voy viendo datos, nombres y empiezo a tirar ideas ahí en el Excel, ¿cierto? Como para, cuando son casos muy complejos, obviamente, ¿cierto? Tener como toda esa información ahí en el Excel. Y también un poco para protocolarizarla, porque habitualmente lo que ocurre es que cuando una persona se va de un cargo, muchas veces se lleva información de ese cargo. A mí no me gustaría que eso ocurriera porque creo que las personas somos prescindibles, entonces toda la información tiene que estar en este aparato, por ejemplo. Teniendo en cuenta la importancia de la autoevaluación en el ejercicio profesional, ¿qué consejo nos podría dar como psicólogos en formación para poder identificar y pulir nuestras propias habilidades? El trabajo propio, ¿en qué sentido? Como el mirarse, el mirarse constantemente. Yo creo que eso es súper importante. Habitualmente los psicólogos y psicólogas no nos estamos mirando constantemente, pero muchas veces tendemos también a
a dejarlo un poco de lado, porque como estamos habitualmente centrados un poco más en los demás que en nosotros mismos o nosotras mismas, tendemos a dejar de mirarnos un poco. Entonces yo creo que esta autoexploración, esta autoobservación, lo que ustedes hacen en taller de habilidades, por ejemplo, ¿cierto? Es súper importante a lo largo de la carrera. ¿Y por qué están primero, por ejemplo, en la malla curricular? Justamente para que ustedes aprendan a hacerlo. Pero no está después, no hay ninguna otra asignatura de autoexploración o de autoobservación después. Entonces ahí queda un poco esta habilidad, queda esta competencia instalada en ustedes, y que es importante que ustedes también estén constantemente monitoreándola. Porque esta autoobservación, esta autoexploración no se acaba cuando nos titulamos o cuando pasamos una asignatura, simplemente, ¿cierto? Habitualmente tenemos que estar revisándonos. En el buen sentido, ¿cierto? Como mirándonos qué es lo que nos está pasando, llevar procesos terapéuticos. Hay varios, hoy día menos que antes, pero hay varios psicólogos y psicólogas que le tienen miedo un poco a la terapia, lo que es extraño, porque trabajamos con eso, pues muchos de los psicólogos se dedican a eso, entonces es importante que se miren siempre. Como última pregunta, como equipo nosotros coincidimos que muchas veces nos vimos muy desorganizados. Entonces, ¿qué estrategias o herramientas nos podría recomendar para poder mejorar ese aspecto como futuro profesional? Varias. Primero que todo, comunicación, ya lo decía. Comunicar cuando ocurren problemas. Muchas veces pasa que tendemos a dejar todo para última hora porque pensamos que lo vamos a lograr y no lo comunicamos a tiempo, y eso produce una desorganización, ¿cierto?, en un trabajo en equipo. Cuando trabajamos en equipo tenemos que entender que, claro, está mi rol como persona, pero también hay, no sé, 4 o 5 personas más que están invirtiendo tiempo, que están invirtiendo energía. Entonces ser súper cauteloso y respetuoso de pronto con eso, ¿cierto? Con los tiempos de las otras personas. Si hay algo que yo he ido aprendiendo a lo largo de los años es que no me meto en el tiempo de nadie. ¿Sí? Trato de ser muy, muy cauteloso con el tiempo de las personas que trabajan conmigo, que trabajamos en general. Eso por un lado. Ya desde las herramientas más técnicas hay software de planificación y de organización, de distribución de tareas. Entonces es importante ir funcionando de pronto con las metas. O pueden armarse incluso más que un software, pueden armarse una planilla, así como ya, distribución de tareas, y de cierta forma ir cumpliendo ciertos hitos, ¿ya? Por ejemplo, no sé, ya, si tenemos un trabajo para un mes, no dejarlo para la última semana, sino que tenemos 4 semanas donde ya, ¿qué vamos a hacer la primera semana? Tareas, responsables de las tareas, una gestión de flujo un poco, ¿cierto? Una especie de flujograma. Primera parte, ¿quién la va a hacer? Ya. Segunda parte, ¿quién está a cargo de esta parte? Tercera parte. ¿Cuándo, en qué momento hablamos? ¿Cierto? Yo creo que eso, la comunicación, la gestión del flujo, en definitiva, ¿cierto? La distribución de roles y de tareas, es súper importante para llevar a cabo un trabajo bien organizado. Gracias. Bueno, Muchas gracias por su tiempo. de nada, espero que les sirva. Sí. No sé qué le pareció en general. ¿Estamos en el contexto de entrevista o paramos ya? No. ¿Se pone? Claro. ¿Se paro, no? Sí, párale. Yo lo paro.